Paz a vosotros, hermanos. Antes que nada quiero darle las gracias porque nuevamente nos acompaña en este día. Vamos a estudiar una escuela sabática más. Vamos a meditar un poco en la palabra de nuestro Dios. Ya hemos visto el mensaje en la mañana. Ahora nos toca estudiar la lección número 8, que tiene el título Maneja con habilidad las finanzas. Ese es el título que vamos a estar eh, hablando en esta escuela sabática número 8. Quiero nuevamente dar las gracias por estar con nosotros, gracias por compartir su tiempo y gracias por regocijarnos, aunque sea a la distancia, en este santo sábado. Voy a suplicarle que antes de empezar se prepare con su Biblia, con su libro de la escuela sabática, obviamente si lo tiene por ahí. Y vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro para que Dios sea el que nos ayude, para que Dios sea el que nos redarguya nuestro pensamiento, nos dé entendimiento y nos haga ser mejores personas cada día. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, venimos ante tu presencia para suplicarte, Señor, que nos ayudes, que nos protejas, Señor, y que nos cuides de todo mal, sobre todo en estos tiempos, Señor, donde la enfermedad, Señor, la pandemia del coronavirus, pues está atacando diferentes ciudades, diferentes familias. Ahora conocemos que hay dentro de nuestra iglesia personas que están siendo afectadas directamente por esta enfermedad. Queremos suplicarte, Padre bendito, que tú seas con cada uno de los enfermos y que tú quieras, Señor, dar el pronto alivio, el pronto socorro, Padre bendito. Ayúdanos en esta escuela sabática en este día. Permite, Señor, que podamos aprender de tu palabra y sobre todo, Señor, que redargullas nuestra mente y nuestro corazón para que así hacerlo, Señor, podamos nosotros cambiar lo que haya que cambiar en nuestra mente y vivir, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Te lo suplicamos, Padre bueno, en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a dar inicio con esta escuela sabática, la lección número 8 en su cuadernito. Maneja con habilidad las finanzas. Ese es el tema que nos toca en este sábado. Así es que vamos a tener un verso para memorizar. Dice ahí, es el Proverbios capítulo 3, uno de mis proverbios favoritos dentro de la escritura. Y dice así el versículos 9 y 10 del Proverbios capítulo 3. Honra a Jehová de tu sustancia y de las primicias de todos tus frutos, y serán llenas tus trojes con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios capítulo 3, versículos 9 al 10. Ese es el verso para memorizar. Ojalá que usted haya tenido la oportunidad de verlo durante la semana, de meditar en esta escuela sabática que está muy interesante, que habla sobre todo, como el título lo dice, pues del manejar, saber cómo manejar con habilidad las finanzas, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha depositado en nuestras manos, pues que nosotros con sabiduría sepamos administrarlo. Tenemos un objetivo dentro de esta lección. Es importante para que nos dé dirección para saber de qué es lo que se va a tratar. Así es que el objetivo dice que es presentar los principios bíblicos sobre una administración fiel de las finanzas. Una administración fiel de las finanzas. Es importante, hermanos, esa palabra fiel, pues tiene mucho que ver con lo que la escuela nos enseña en esta mañana. Hace el énfasis en ser administradores fieles. ¿Por qué? Pues para que no seamos administradores infieles. Por eso es el objetivo, que presentemos los principios bíblicos sobre una administración fiel de las finanzas. Y la narración, hermanos, la vamos a ir leyendo. Tenemos un poco más de tiempo en esta vez. Así es que voy a ir leyendo la narración. Usted me va siguiendo con su mirada. Después vamos a pasar el análisis y vamos a ver también las citas bíblicas. Vamos a ver la aplicación y por último esperamos que podamos llegar todos a una buena conclusión. Así es que la narración dice de la siguiente manera. La Biblia nos enseña, la Biblia nos habla tanto de la esencia de la naturaleza humana como de su relación con las cosas.
como las organizaciones, las fuerzas económicas y políticas, etc. El escritor de Proverbios medita sobre la vida bajo un realismo duro. La Biblia no pide que hagamos de esta tierra un paraíso, sino que aprendamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso es muy importante, hermanos, subrayar este párrafo ahí. La Biblia no pide que hagamos de esta tierra un paraíso, sino que aprendamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Dice, las Escrituras explican que el dinero es una bendición de Dios. Sin embargo, para el ser humano es fácil desviar la fe y poner su seguridad en el dinero. Algunas afirman que la bendición de esta en obtener la seguridad de que hemos sido favorecidos, razonando que el éxito de vida unidad, razonando que el éxito de vida unida a Dios es paralelo al éxito en el mundo, o justificando porque somos prósperos, entonces somos santos. Eso es lo que dicen algunos. La palabra de Dios enseña la posición del ser humano ante el Señor soberano del universo. La ubicación es de mayordomo. Los hombres y las mujeres son escogidos por Dios para administrar la tierra y deberán compartir con otras estas oportunidades y dar cuenta de su administración a Dios. Más que el esfuerzo o la habilidad para crear un patrimonio, debe mirarse a Dios como el dueño de la riqueza del mundo, porque todo proviene de Él. Salomón reconoce la soberanía y esta disposición es el conocimiento de la prosperidad. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos aprestado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo, según relata primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 16. Dios decide la manera de repartir los bienes. Él es libre de hacerlo. Proverbios 3:16 declara, largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Jehová, hermanos, tiene el control y Él da a quien quiere. Dios dice ahí, Dios condena la falta de reconocimiento de aquel que provee. Oseas 2:8 dice, y ella no reconoció que yo le daba el trigo y el vino y el aceite, y que las multipliqué la plata y el oro, y con las que hicieron a Baal. Rechazar el señorío de Dios sobre las riquezas, entregarlas a Baal, es darle gloria a Satanás. En el Nuevo Testamento se menciona que las riquezas pueden convertirse en parte del reino de Satanás. Esto ocurre cuando se ubican en un lugar no correcto. En este caso, el pueblo dejó de darle la gloria a Dios de las riquezas, pervirtieron su camino al ver la riqueza como un valor en sí mismo. El problema del rico es cuando los bienes le hacen creer que es una persona justa, cuando precisamente eso lo hace injusto. La manera de hacerse justo es cuando renuncia al amor a las riquezas. Por tanto, está dispuesto a compartirlas. Dios da la riqueza, pero Él no escucha la oración de quien la pide. Jesús enseña a buscar primero el reino de Dios y su justicia. La única oración de la que se pide por el bienestar está en Proverbios 30, versículo 8, y se hace pidiendo una condición moderada. Dice, no me des pobreza ni riqueza. Bien, hermanos, esta es la narración. Hay varios puntos importantes dentro de la narración que vamos a ver brevemente porque tenemos un largo recorrido a través de la Escritura con muchos versos que vamos a ver
a continuación. Mas, sin embargo, hay 2 o 3 puntos importantes que quisiera mencionar. El primero es que dice que el escritor, sabemos, Salomón, medita sobre la riqueza, sobre todo lo que se hace debajo del sol, sobre la sabiduría, sobre todo su vida que él vivió, y hace una meditación acerca de estas cosas. Y las escrituras explican que el dinero es una bendición de Dios. Eso es claro, es correcto. Dios bendice y Dios da a quien quiere. Él es el dueño de todas las cosas. Y otra cosa importante que menciona la narración es que las riquezas no son malas en sí mismas, sino que ¿dónde viene lo malo? Del poder que nosotros le damos a través cuando dejamos a Dios y ponemos nuestra confianza, nuestra seguridad en las riquezas. Creemos que por tener bienes, tierras, dinero, pues que estamos bien o no vamos a necesitar de nada, y llegamos a creernos autosuficientes. Así es que otra cosa que la narración nos enseña es que la palabra de Dios dice que nosotros como hombres únicamente somos administradores de lo que Dios nos ha dado, y que algún día pues vamos a tener que dar cuentas al que es dueño de todo. Así es que son puntos importantes, hermanos, que tenemos que meditar en esta escuela sabática. Primero, hermanos, que las riquezas pues no lo es todo, ¿verdad? ¿Qué podemos tener que no lo podamos perder en un minuto a otro? Debemos de tener nuestra confianza en Dios y no en las riquezas. Debemos de saber también que Dios, cuando bendice, pues es bueno, no es malo tener dinero. Lo malo está en poner nuestro amor en el dinero. Es decir, hay personas que podrían tener riquezas y su vida se enfoca únicamente en tener más y en tener más y más y más, y usan artimañas, usan métodos para poder incrementar sus bienes, y pues ahí es donde está la maldad, no porque el dinero sea malo, sino porque es la autoridad que tú como persona le estás dando a esas riquezas o a esos bienes materiales. Así es que son puntos importantes que vemos aquí en la escritura. Dios no le gusta, hermanos, que nosotros lo quitemos le quitemos su gloria y le pongamos la gloria en el dinero, en las riquezas. Dios es celoso y Él siempre quiere ser el primero en todas las cosas. Así es que a todos los que tienen dinero o que tienen mucha riqueza, pues lo mejor sería reconocer que todo viene de Dios, todo es por parte de Dios. Y los que no tenemos, pues también, si Dios no nos da, pues Él es sabio y Él sabe por qué. Quizás nuestra mente, quizás nuestra forma de ser, nuestra vida, pues no nos daría para obtener de repente, imagínense, 10 millones de dólares de un minuto a otro. Quizás cambiaría nuestra forma de pensar, quizás cambiaría nuestra forma de vivir la vida, quizás terminaríamos desviándonos del objetivo que tenemos, que es la vida eterna y llegar a conocer a Dios. Así es que, hermanos, Dios es sabio, Dios es soberano, y sabemos pues a través de la escritura que Él es el que tiene el control sobre todas las cosas. Él es el que tiene el control en las finanzas, como lo vamos a ver en esta escuela. Así es que si Dios nos da, pues qué bueno, ¿verdad? Bendito sea Dios. Si Dios no nos da, pues también qué bueno, Él sabe por qué. Bendito sea Dios Todopoderoso. Así es que, hermanos, vamos a pasar al análisis. Es una lástima que no podamos escuchar los comentarios de cada uno de ustedes. Ojalá que ya pronto tengamos la oportunidad para compartirlos frente a frente, hablar, dialogar, discutir acerca de estos temas, que pues es importante, ¿verdad? La retroalimentación. Es importante que cada uno de nosotros manifestemos nuestra forma de pensar, nuestras dudas, nuestras inquietudes. Ojalá que ya pronto lo podamos hacer. Pero vamos a continuar con nuestra escuela. Vamos a empezar con el análisis ahora. Y tenemos ahí el número 1 romano. Y dice así: el manejo sensato de las finanzas comienza sometiéndose a la voluntad de Dios. Todo, hermanos, tiene un principio, ¿verdad? Todo tiene su principio, todo tiene su final.
como objetivo es saber que nosotros debemos de ser administradores fieles en las finanzas, ¿verdad? En lo que Dios nos ha dado. Y bueno, pues aquí si vemos el análisis número 1, dice que el manejo sensato o fiel, podemos decirlo también, de las finanzas comienza sometiéndose a la voluntad de Dios. Ese es el punto importante de nuestro primer escalón para poder ser fieles en cuanto a la administración de las finanzas, sometiéndose a la voluntad de Dios. Y tenemos ahí el número 1, dice, la sumisión está basada en la confianza. La fe bíblica consiste en una relación personal que guía al creyente a creer las palabras de Dios. Es aceptar que el Señor es sobre todas las cosas y en todos los ámbitos de nuestra vida. Proverbios capítulo 3 versículos 5 al 6 nos habla de estas cosas. Dice, al conocer a Dios aprendemos a amarlo. Y luego dice, fíjese, amarlo implica confianza. Y la confianza implica obediencia. Y la obediencia conduce a la bendición. Es gradualmente, ¿verdad? Gradualmente. Vamos a ir como subiendo esa escalerita. Y dice nuevamente, al conocer a Dios aprendemos a amarlo. Cuando no conocemos a Dios, pues ¿cómo le podemos amar si no le conocemos? Pero a través de la escritura, a través del compartir con los hermanos en la iglesia, comenzamos a escuchar de ese Dios que hace maravillas, de ese Dios que nos da la vida, que nos da todas las cosas, que sustenta todo, y entonces le amamos, ¿verdad? Le amamos porque Él nos amó a nosotros también, tanto que dio a su Hijo por nosotros. Así es que al conocer a ese Dios, podemos aprender a amarlo. Al amarlo implica confianza y la confianza implica obediencia. Y la obediencia, hermanos, entonces sí conduce a la bendición. Es una forma muy sencilla y muy práctica de ver la vida. Si Dios se alegra de nosotros porque le amamos, porque le obedecemos, pues por ahí dice un salmo, ¿verdad? Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así es que es un buen principio, es un buen inicio para ver cómo podemos ser fieles en las finanzas, hermanos. Conocer a Dios, amar a Dios, confiar en Él, obedecerle a Él y después, pues si Dios quiere, pues Él nos va a bendecir. Continúa diciendo el análisis en el número 1. Dice, vea lo que afirma Jeremías 9, 23 al 24. Y Jeremías 9, 23 al 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe, ni en la valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Es muy clara, ¿verdad? La palabra de Dios dice, alábese el que se ha de alabar, en entenderme. Tenemos que entender qué es lo que Dios quiere, tenemos que entender cuál es su voluntad. En conocerme, dice ahí, tenemos que conocerle para que podamos nosotros amarle. Recordemos cuando las personas que no conocen a Dios, pues es imposible que le amen. Si no lo conocen, ¿cómo lo van a amar? Mas, sin embargo, entre uno más va descubriendo características o ¿cómo podemos decir? Atributos que nuestro Dios tiene, pues le amamos y le amamos y le amamos entre más y más y más. Entonces tenemos que conocerle y tenemos que amarle, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces dice, Dios provee lo que sus hijos necesitan. Dios, hermanos, provee lo que sus hijos necesitan. Así es que ahí está puesta la primera piedra, podemos decir, de esta escuela. Tenemos que conocer a Dios,
amar a Dios, obedecer a Dios. Y entonces, hermanos, Dios, si Él quiere, si Él tiene misericordia, pues Él nos puede bendecir para que nosotros seamos buenos administradores de los bienes. El número 2, hermanos, del análisis dice: los bienes no son malos en sí mismos, pero pueden convertirse en una tentación. Es muy importante que veamos este primer párrafo del número 2, hermanos. Los bienes, lo explicaba al principio en la narración, los bienes en sí mismos no tienen ningún poder sobre las personas, sobre nada, vaya. Somos nosotros, las personas, los que los hacemos que sean una tentación, los que nosotros somos los que le damos la importancia a las cosas. Por eso nuevamente dice ahí, los bienes no son malos en sí mismos, pero puede convertirse en una tentación. Me recuerdo hace 2 años o 3 años que el hermano Raúl nos daba las predicaciones acerca de las finanzas. Y él hacía la semejanza de un ladrillo. Y decía, pues un ladrillo es una cosa inerte, tú nomás lo pones ahí y no puede hacer nada por sí mismo. Dice, mas sin embargo, ese ladrillo cuando ya está en la mano de una persona, lo puedes usar para construir un templo, un lugar de adoración para Dios, pero también lo puedes agarrar y lanzarlo a la ventana de un auto. O sea, tú eres el que le das el poder, tú eres el que sabes qué es lo que vas a hacer con él una vez que está en tu poder. Lo mismo pasa con los bienes, hermanos. Nosotros somos los que decidimos qué es lo que vamos a hacer con ellos. Por eso Dios nos pone la manera fácil para conseguirlas, que primero tenemos que ser educados en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, y después quizás seamos aptos para que Dios nos pueda bendecir. Imagínense si tenemos una mente trastornada, retorcida o X, y de repente nos sacamos la lotería, ¿qué va a ser de nosotros, hermanos? Vamos a terminar perdiéndonos. Por eso es importante, hermanos, que veamos las bases fundamentales bíblicas de lo que Dios quiere de nosotros. Y continúa diciendo, el problema con los bienes es depositar nuestro amor, esperanza y seguridad en ellos en lugar de Dios. Estudie las siguientes citas y comente. Por ejemplo, Salmo 49, 6 al 7 nos dice así: los que confían en sus haciendas y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios por su rescate. ¿Será cierto esto, hermanos? Pues claro, ¿verdad? Muchas veces lo hemos visto en diferentes situaciones, personas que quizás tienen mucho dinero, pero pues si Dios, el día que Dios demande su alma, pues ¿qué tanto puede el hombre ofrecerle a Dios para dejarlo vivir un minuto más? Pues es imposible, ¿verdad? Dios es el soberano de todas las cosas. Así es que por eso dice ahí, los que confían en sus haciendas y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Salmos 52, versículo 7 también nos dice: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Salmo 62, 10 nos dice: no confíes en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis, si se aumentare la hacienda, no pongáis el corazón en ella. También Proverbios capítulo 30, pero más adelante dice el tesoro, continúa diciendo ahí, dice, el tesoro más grande es la sabiduría, que comienza con el temor del Señor y es una búsqueda de toda la vida. Si la riqueza está por venir, debe venir como la felicidad, como un beneficio adicional, no debe ser
un objetivo en sí mismo. Y luego dice, dialogue sobre la siguiente cita, Proverbios 30, del 8 al 9, que dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan que menester, no sea que me harte y te niegue y diga quién es Jehová, o que sea siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Este es un proverbio muy sabio que nos invita a nosotros a ser felices con lo que tenemos, y esta oración es la que nos mencionaba al principio de la narración, que dice, no me des ni riqueza ni pobreza, manténme del pan que he menester, no sea que me harte y te niegue y que diga quién es Jehová, es decir, que vuelva a tener mucho y después nos envanezcamos, nos creamos que somos autosuficientes y nos olvidemos de Dios. O por el contrario, ¿verdad? Que Dios no nos dé solamente hambre, enfermedad y pues que blasfememos el nombre de nuestro Dios. Así es que lo mejor, hermanos, es que, pues como nos decía Cristo Jesús ahí cuando sus discípulos le decían, Maestro, enséñanos a orar, me parece que es Lucas capítulo 12, donde dice, bueno, pues vosotros oráis así, ¿verdad? Padre vuestro que estás en el cielo. Y luego hay una frase que dice, danos hoy nuestro pan cotidiano, nuestro pan de cada día. Lo que cada día necesitamos, pues eso danos, ¿verdad? Que no nos dé de más para que no nos envanezcamos y también que no nos dé de menos para que no blasfememos. Dice, ¿por qué? Dice una pregunta ahí, ¿por qué es una tentación la abundancia? ¿Por qué es una tentación la abundancia, hermanos? Bueno, pues porque es un falso espejismo, ¿verdad? Hoy en día, sobre todo con la globalización, podemos ver grandes personajes que tienen unas casas muy opulentas, muy mansiones muy grandes, y pues es un espejismo y creemos que viven bien porque nada más es lo que nos muestran. Pero quizás estas personas al caer la noche, pues quizás no son felices, quizás les falta algo, quizás en su vida no han encontrado lo que usted y yo tenemos, que es al Dios Todopoderoso. Así es que es una falsa ilusión, es una falsa espejismo, y quizás por eso pues muchos hayamos caído en la tentación de querer tener más, querer tener abundancia. Desde mi punto de vista creo yo que esa es una de las características por la cual la abundancia es una tentación. Muchas veces cuando ya se hace esto muy arraigado en la mente de las personas, pues comienzan a olvidarse de lo que ellos poseen y comienzan a ver lo que no tienen. Comienzan a enfocarse en lo que les falta en vez de enfocarse en lo que ya tienen. Y pues esa es una triste enfermedad que muchos llegamos a padecer quizás, o muchos quizás estén todavía padeciendo. Usted en su casa puede tener su conclusión, puede tener una mejor opinión quizás, pero pues ya pronto lo podremos compartir los unos con otros, pero si no es así, pues vamos a seguir continuando. Dice, ¿cuál es el peligro de la abundancia? ¿Cuál es el peligro? Pues lo que nos dice el escritor de Proverbios capítulo 30, me parece que es Agur, donde dice que no sea que me harte y te niegue. O sea, la vanidad, hermanos, es el principal peligro de la abundancia. Oseas capítulo 13 y versículo 6 nos dice, en sus pastos se hartáronse, y ensobrevecióse su corazón por esta causa, se olvidaron de mí. O sea, el peligro más grande, hermanos, es que terminemos olvidándonos de Jehová nuestro Dios. Dice, Dios concede riquezas, pero si no lo reconocemos, robamos su gloria. Complemente con Oseas capítulo 12, versículos 8 al 9, y dice así, y dijo Efraín, ciertamente yo he enriquecido, hallado he riquezas para mí, nadie hallará en mi iniquidad, ni pecado en todos mis trabajos.
Empero yo, Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto, aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Entonces vemos que al final, hermanos, de las riquezas pues no sirven de nada. Si Dios decide, pues nos puede volver al lugar donde empezamos, ¿verdad? Podemos volver a caer hasta abajo nuevamente. Así es que pues no debemos poner nuestra confianza en la riqueza. Ese es el punto número 1 romano del análisis. Ahora vamos a pasar al análisis, el número 2 romano, que se titula El manejo sensato de las finanzas implica dejarse guiar por la sabiduría de Dios. Recordemos que el primero nos enseñaba cómo nosotros debemos dar ese primer paso para ser fieles en la sabiduría, y el primero era el manejo sensato de las finanzas comienza sometiéndonos a la voluntad de Dios. Someterse a la voluntad de Dios es el inciso número 1. Ahora el número 2 dice el manejo sensato de las finanzas implica dejarse guiar por la sabiduría de Dios. Proverbios capítulo 3, versículos 7 y versículo 8, que dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos, según dice Proverbios capítulo 3, versículos 7 al 8, y nos invita a no ser sabios en nuestra propia opinión, sino más bien confiar en Jehová nuestro Dios. Y dice ahí el número 1, los bienes no deben ser buscados sin esfuerzo, sin trabajo duro o sin inversión de tiempo. Lea Proverbios 10:4, 12:11, 13:11 y 20:21, y vamos a leerlos. Dice el Proverbios 10:4. 10:4 dice: si la mano negligente hace pobre, mas la mano de los diligentes enriquece. Recordemos el tema de la semana pasada, ¿verdad? Nos hablaba nuestro hermano Vera acerca del perezoso, y había muchos proverbios que nos dejó escritos el rey Salomón acerca del hombre perezoso, cómo lo compara. Por eso dice, y la mano negligente pues hace pobre. Así es que si somos negligentes, pues obviamente vamos a ser pobres, pero dice, la mano de los diligentes enriquece. Dice el siguiente cita, capítulo 12, versículo 11, dice: el que labra su tierra se hartará de pan, mas el que sigue los vagabundos es falto de entendimiento. O sea que aquí hay un proverbio muy importante, ¿verdad? Para poder nosotros cosechar, pues primero tenemos que sembrar, ¿verdad? Tenemos que labrar la tierra. Ya después de eso, de trabajarla, pues entonces viene la cosecha. Lo mismo puede suceder con nuestros bienes. Tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar por ellos, y aún así, hermanos, luchando, trabajando día a día, no debemos de olvidarnos que únicamente es por Dios que podemos hacerlo. ¿Cuántas personas que carecen de salud y no pueden trabajar? Entonces Dios nos ha dado la salud, nos ha dado la fuerza, por lo tanto podemos nosotros salir a trabajar. Así es que aun cuando nosotros digamos, no, pues yo lo he ganado con mis propias fuerzas, pues en realidad no es cierto. Dios es el que nos ha dado todo. Dios es el que nos da un nuevo día para poder ir. Dios es el que nos hace que tengamos trabajo. Así es que es un proverbio importante, hermanos, pero siempre debemos de tener en nuestra mente que Dios es el que provee todas las cosas. El otro versículo, Proverbios capítulo 13, versículo 11, dice: disminuiránse las riquezas de vanidad, empero multiplicará el que allega con su mano. Y el último versículo dice, Proverbios capítulo 20 y versículo 21, dice así: la herencia adquirida de priesa al principio, aún su prostimería no será bendita. Es decir, enriquecerse quizás de mala manera, quizás tomar lo que no nos pertenece, pues nos puede hacer ricos de la noche a la mañana, ¿verdad?
Al principio pues puede crecer, pero al final, hermanos, dice que no será de bendición. O sea que pues no sirve de nada. Finalmente no vamos a lograr el objetivo con ese dinero adquirido deprisa o de mala manera. Pasamos ahí al número 2, del número 2 Romanos, y el número 2 del otro número dice: los bienes deben ser adquiridos en rectitud. Y vamos a leer Proverbios capítulo 10, versículo 2. Y dice: los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia librará de muerte. Proverbios capítulo 10 y versículo 2. Y capítulo 16, versículo 8, dice: mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. En 20:17 dice: sabroso es al hombre el pan de mentira, mas después su boca se llenará de cascajo. Muchos proverbios ya nos habla aquí el rey Salomón. En versículo 21:6 dice: allegar tesoros con lengua de mentira es vanidad es vanidad desatentada de aquellos que buscan la muerte. Proverbios 22:22 dice: no robes al pobre, porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido. O sea que los bienes, hermanos, deben ser adquiridos con rectitud, porque pues hay una sabiduría que entendemos de parte de Dios, que el hacerlo de mala manera, hermanos, pues solamente nos conduce a la ruina. Dice 28, versículo 8, dice: el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para que se dé a los pobres lo allega. Es decir, por ahí dice un dicho también, ¿verdad? Nadie sabe para quién trabaja. Así es que el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para que se dé a los pobres lo allega. Así es que, hermanos, es importante que los bienes deben de ser adquiridos en rectitud y no, hermanos, de mala forma. El número 3, hermanos, dice: los bienes deben de ser considerados fugaces y no poner en ellos la confianza. Proverbios capítulo 23, versículos 4 al 5 dice: no trabajéis por ser rico, pon coto a tu prudencia. ¿Has de poner tus ojos en la riqueza siendo ningunas? Porque hacer sean alas como de las águilas y volarán al cielo. O sea que no es en vano, ¿verdad? La riqueza es lo que estamos viendo en esta escuela. El tener, el amontonar, pues solamente, hermanos, es vanidad. Y mire que si alguien sabe de estas cosas, pues ese es el rey Salomón, ¿verdad? Que dice que en su tiempo la plata era estimada como nada, como piedras, porque no tenía valor de tan abundancia de plata que había. Así es que el versículo 28, verso 22, dice: apresurarse a ser rico el hombre de mal ojo, y no conoce que le ha de venir pobreza. Pues lo mismo estamos viendo en esta escuela. No es importante, hermanos, no poner nuestra confianza en las riquezas, porque tarde que temprano, así como vienen, se van. Y si no se van ellas, pues los que nos vamos somos nosotros, y saben las riquezas para quién, hermanos, serán. Vamos a pasar al inciso número 3. Dice: el manejo sensato de las finanzas radica en confiar en las promesas de Dios. Debemos, hermanos, confiar en las promesas de Dios. Si Dios algo ha prometido, pues sin duda que Él lo va a cumplir, porque Dios siempre cumple sus promesas. Dios es un Dios siempre fiel. Aun aunque nosotros a veces somos infieles, Dios siempre permanece fiel. Así es que el manejo sensato de las finanzas radica en confiar en las promesas de Dios. Y el número 1 ahí dice: la provisión de Dios es suficiente para quien confía en Él. Proverbios capítulo 2, versículos 9 al 10, Y dice: entonces
Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere dulce a tu alma. ¿Y qué es la sabiduría, hermanos? Pues el temor de Jehová. Apartarse del mal es la sabiduría, temer a Jehová es la sabiduría. Y hasta que tengamos sabiduría, hermanos, hasta que tengamos inteligencia, pues entonces entenderemos justicia, juicio y equidad y todo buen camino, hermanos. Según dice Proverbios capítulo 2, versículos 9 al 10. Dice ahí, otra cita tenemos Filipenses capítulo 4, versículo 19, que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os faltare, lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La fe espera en los tiempos y en las formas en que Dios suple las necesidades. Y dice ahí una pregunta, hermanos, que yo pienso que está por demás. ¿Es Dios fiel en sus promesas? Pues obviamente todos sabemos que sí, ¿verdad? Creo que por decisión unánime nadie podríamos cuestionar a Dios de ninguna manera. Dios es fiel, Dios es soberano y pues lo que Él hace siempre es lo correcto. Dios siempre es fiel a su promesa. Y le dice la otra pregunta: ¿por qué tiene cuidado de los suyos? Pues porque los ama, ¿verdad? Dios es un Dios de amor y Dios cuida de sus hijos, Dios cuida de los que le temen, los que honran su palabra, los que honran su nombre. Dios siempre tiene cuidado, y aún, hermanos, aún de aquel que no le honra, aún de aquel que no le conoce, aún de él Dios tiene cuidado. Tan simple por el hecho de que pues es creación de él, creación suya somos. Dice por ahí un salmo que aún la golondrina y el gorrión encuentran nido en la casa de Jehová donde pongan sus polluelos, pues cuánto más nosotros, ¿verdad? Es que Dios tiene cuidado de nosotros porque nos ama, porque Él es misericordioso, porque Dios es amor. Es la razón por la que Dios cuida de nosotros. Otra pregunta ahí dice: ¿cómo deben usarse los bienes? Pues ya lo vimos, ¿verdad? Durante la escuela deben ser usados fielmente, deben de ser administrados con sensatez y con equidad, hermanos. No debe de hacerse para vanagloria, no para oprimir a nadie, ni para que se enaltezca nuestro corazón, ni siendo, hermanos, infieles y olvidándonos de Dios. Así es que tiene que ser de una manera fiel, de una manera sabia, de una manera muy honesta, ¿verdad? Y el número 2, hermanos, dice: la provisión de Dios debemos buscarla por el medio responsable del trabajo y con el fin de cubrir necesidades legítimas. Una vez más lo voy a leer. La provisión de Dios debemos buscarla por el medio responsable del trabajo y con el fin de cubrir necesidades legítimas. ¿Será cierto esto, hermano? Pues claro que sí, ¿verdad? No hay otra forma en la cual nosotros podamos querer agarrar la bendición de Dios. Tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos y sobre todo tenemos que hacerlo para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Dice una pregunta ahí: ¿qué enseña Pablo sobre quienes no trabajan? Y este texto pues está muy implícito, ¿verdad? Dice ahí, dice: porque aún estando con vosotros os denunciábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. No sé por qué, pues no deja lugar a dudas, ¿verdad? En ese tiempo en Tesalónica, quizás había algunos que vivían de la usura o de las demás personas y no querían trabajar y ponían por excusa quizás el evangelio, quizás otras cosas, y ellos pues se deleitaban en no hacer nada, como lo que veíamos la semana pasada,
Pablo llega a esta iglesia tesalónica y ve por ahí unos que estaban ociosos, como nos decía la escuela del otro sábado, y por eso escribe esto, ¿verdad? Dice, porque aún estando con vosotros, hablando de ellos, dice, os denunciábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, pues que tampoco coma. O sea, ¿qué nos enseña a Tesalonicenses? Pues que el que no trabaje, hermanos, pues que no coma. Y dice, la promesa de Dios es para nuestras necesidades, no para la avaricia. Y en eso creo que estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Cómo lo presenta Santiago? Bueno, pues Santiago nos dice de esta manera: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Muchas veces, no sé si se den casos, ¿verdad?, que le pedimos a Dios quizás para cosas que no son importantes. Quizás podemos pedir una mejor casa, un mejor auto, una mejor ropa, hasta una mejor televisión podemos terminar pidiendo. Y imagínense, si Dios nos concede una mejor televisión, pues vamos a usar menos la palabra de Dios porque vamos a estar más enfocados en la mejor televisión, ¿verdad? Así es que por eso Santiago lo ilustra de esa manera: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Recordemos, hermanos, que la bendición, como decía este pasado, es para cubrir necesidades legítimas. Entonces sí podemos acudir a Dios en oración y pedirle, y si Él tiene misericordia, pues nos lo va a conceder. Dice segunda carta de Corintios, capítulo 9, versículos 8 al 7, versículos 6 al 8, dice: esto empero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra en bendiciones también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo que os basta, abundéis para toda buena obra. Entonces debemos, hermanos, hacer buenas obras. La provisión es para la gloria de Dios, no para el orgullo humano. Y la número 3 dice: la provisión de Dios despierta la disposición de dar. Segunda de Corintios 8, 1 y 2 dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su bondad. Entonces, como esta iglesia, hermanos, de Macedonia, recordemos que de ahí se juntó un gran botín para cuando Pablo regresara no se tuvieran que poner limosna, sino que ya la iglesia estaba preparada para enviar a la iglesia de Corinto. Y ellos los pone como ejemplo, debería de ser un ejemplo también para nosotros hoy en día. Debería de reflejarse en nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestra ayuda al prójimo, al necesitado, de no estar esperando a que venga y se nos pida, sino de nosotros ver la necesidad, ver al que está necesitado y tratar, hermanos, de ayudar en cuanto nos sea posible, claro. Así es que eso es lo que dice el número 3. Y pasamos, hermanos, a la aplicación. Dice la aplicación, ahí el inciso A, dice: nuestra época está dominada por el espíritu del materialismo, que es una actitud de la persona que da excesivo valor a las cosas materiales como el dinero o las propiedades. Y dice: prevalece la búsqueda de estatus. Una forma peculiar de definir el materialismo dice: comprar cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a gente a la que no le importamos y mostrarnos como las personas que no somos. Miren la definición que nos pone ahí del materialismo. ¿Seremos materialistas, hermanos? Pues bueno, si usted compra cosas que no necesita con dinero que no tiene
para impresionar a gente que ni lo conoce, pues hermanos, pues quiero decirle que sí somos quizás un poco materialistas y debemos de trabajar en eso. Y para aparentar lo que no somos, termina diciendo ahí. Así es que dice la pregunta ahí, ¿nos afecta este estilo de vida? Pues no sé yo, contéstese usted mismo ahí en su casa, ¿verdad? Vea, ahora sí que la vara de medir ahí está. Vea usted si le afecta alguna de estas definiciones. De ser así, hermanos, pues yo les sugiero comenzar, hermanos, a trabajar en esas áreas. Por ejemplo, mire, va a ser bendecido si comenzamos a trabajar en esa área. ¿Por qué? Mire, si dejamos de comprar cosas que no necesitamos, pues obviamente vamos a tener más dinero y vamos a ser más bendecidos. Y más aún si no gastamos el dinero que no tenemos. Muchas veces caemos en deudas exageradas que después no podemos pagar. Y pues muchas veces ya por la noche ni podemos dormir. Así es que hermanos, aconsejo pues hermanos que meditemos en estas reglas que están aquí puestas. Si estamos fallando en alguna de ellas, pues trabajemos, pongamos manos a la obra, porque eso es el fin de estas escuelas, que nosotros tengamos un mejor estilo de vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice, ¿podemos mantener los valores cristianos de manera fiel? Pues claro que sí, hermanos, podemos hacerlo. Podemos mantenerlo en un estándar de acuerdo a lo que Dios quiere. ¿Cómo lo podemos lograr? Pues esforzándonos, orando, luchando, pidiendo la dirección de Dios a través de su Espíritu Santo para ser así mejores personas cada día. Esa es la forma, creo yo, por la cual nosotros debemos de conducirnos. Esa es la razón por la cual atendemos a la iglesia. Esa es la razón por la cual estudiamos la Escritura, porque queremos modelar nuestro carácter, queremos ser más como nuestro Maestro, y así es que lo podemos hacer, pues claro que sí. Y dice en la número B, el inciso B, hermanos, dice, reflexione sobre las ocasiones y maneras en que de forma extraordinaria, Dios ha cubierto sus necesidades. Y pues aquí es es algo muy personal, ¿verdad? Tenemos nosotros que manifestar o reflexionar. Muchas veces quizás hemos pasado por una situación financiera difícil y de repente algo sucede, ¿verdad? Que se acomodan las cosas a nuestro favor y pues Dios suple las necesidades. Dios siempre tiene cuidado de nuestros hijos. Quizás nunca, pues estoy casi 100% seguro, hermanos, que nunca nos ha faltado qué vestir, nunca nos ha faltado qué comer, nunca nos ha faltado un techo. Vivimos en un lugar pues bien, no estamos como otras personas que ellos quisieran anhelar estar en este país, ¿verdad? En Estados Unidos, donde hay, gracias a Dios, hay abundancia todavía. Así es que hemos sido muy bendecidos de diferentes maneras, hermanos. Hemos sido cuidados, Dios nos ha tenido misericordia de nosotros hasta hoy, y ojalá, ¿verdad?, que lo siga haciendo como hasta hoy. Dice, Dios ha cubierto sus necesidades. Dice, ¿ha sido fiel Dios con usted? Pues claro que sí. Dios siempre, hermanos, ha sido fiel. Y lo dice, en su opinión, ¿cómo podemos ser ricos para con Dios? ¿Cómo podemos ser ricos para con Dios? Pues que decía al principio en Jeremías, en conocerle, en amarle. Y pues si conocemos a Dios, si le amamos y le obedecemos, pues seremos ricos para con Dios, hermanos. ¿Cuál sería la herencia más preciada que pudiera heredar a sus descendientes? Pues creo yo, hermanos, que el temor de Jehová. Si nuestros hijos comienzan a amar a Dios y a temer a Dios, nada más les puede faltar. Si ellos aprenden a amar a Dios desde niños, si aprenden a temer a Dios, su vida, hermanos, está resuelta. No necesitan hacer nada más. ¿Por qué? Porque Dios a los que ama los guía por buen camino, los disciplina y los enseña en el lugar correcto donde pueden ir. Y al final, hermanos, pues gozarán también de la vida eterna. Así es que no hay mejor legado que un padre
puede darle a un hijo. Recuerdo por ahí, me parece que es el primer libro de Crónicas, capítulo 29 y versículo 9, no estoy seguro, pero David le aconseja a Salomón, le dice: y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre. Conocer, hermanos, a Dios, que nuestros hijos conozcan a Dios, es la mejor herencia, es el mejor legado que nosotros les podemos dar, sin duda alguna. Yo sé que está de acuerdo conmigo, así es que vamos a pasar en la siguiente. Dice: ¿qué cambios debería haber en nuestra vida? Bueno, pues de acuerdo en esta escuela, pues ya lo veíamos arriba, ¿verdad? Si estamos quizás fallando en alguna de estas áreas, pues es importante ir cambiando de forma de estilo de vida, de manera de pensar. Dice 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 10. Dice: empero, grande granjería es la piedad con contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias locas y dañosas, que hunden a los hombres en perdición y muerte, porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, se desencaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así es que no es el dinero, no es la riqueza, sino es el amor al dinero, el amor a los bienes y a las riquezas, hermanos. ¿Qué recursos tenemos que podemos usarlos para ser de bendición para otros? Pues tenemos la palabra de Dios, tenemos lo que Dios nos ha dado, tenemos, gracias a Dios, techo, tenemos comida. Nosotros podemos compartir, podemos ayudar a las demás personas. Tenemos que aprender, hermanos, el principio de dar. Tenemos que dar, y no estoy hablando únicamente de cosas materiales. Recuerdo cuando Cristo Jesús vio a la multitud allá a lo lejos, y dice que se conmovió en su espíritu, porque los vio como ovejas que no tenían pastor, y dice la Escritura que entonces les servía. Y así nosotros, hermanos, al ver las gentes, pues debemos ver cuál sea la necesidad de cada uno. Algunos tienen necesidad de una cosa, algunos tienen necesidad de otro, y quizás nosotros podamos suplir algunas de esas necesidades. Al hablar de bienes, no debemos limitarnos, hermanos, al dinero, sino a todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, como la sabiduría, como la administración de su palabra. Y vamos a concluir, hermanos, dice la conclusión, dice: nuestro primer deber es reconocer que Dios es dueño de nuestros bienes. Los humanos no somos más que humildes mayordomos, y Dios es el verdadero propietario. Somos administradores que trabajan en una tierra ajena y que tendrán que dar cuentas a su dueño. En la búsqueda de bienes, Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pues ahí está la escuela, hermanos, muy interesante la escuela, lección número 8, maneja con habilidad las finanzas. Ojalá, hermanos, que hayamos visto algún principio bíblico sobre una administración fiel de las finanzas. Paz a vosotros, hermanos, y que Dios les bendiga.